Este es para darle gracias a Dios por este día que nos está dando, que es el día más hermoso que podemos tener para estar en comunión con Dios. Y es, Señor, reposamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Feliz sábado, hermana Telma. Que Dios me la bendiga. Gracias. Saludos para todos los que se vayan a conectar, a los que estén conectados. Muchos saludos. Que el Señor los bendiga en su santo sábado. Ya estamos a punto de comenzar la escuela si confesamos. Y para comenzar vamos a empezar con este himno que se llama En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos
preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, los invito a hacer una oración. Yo me voy a arrodillar aquí. Los que puedan arrodillarse, que lo hagan en sus casas. Gracias, Padre eterno, que mora en la altura de los cielos. Santificado sea su nombre, Padre. Le doy gracias por todas sus bendiciones. Gracias por darnos la vida, por este día santo, bendito por usted, por este día de delicia, por este día donde podemos tener un encuentro personal con usted, en unión con el Espíritu Santo, a través de este canal de la radio, de Facebook, y también unidos por el Espíritu Santo, Padre. Le pido por los hermanos que se están reuniendo, por la hermana Telma, por la hermana Zunilda, por todos los que se van a conectar, Xiomara, Mireya, por todos los que vean el video después, que los bendiga a cada uno, Padre. Usted los conoce a cada uno de ellos, que nos bendiga a todos, a nuestras familias, a todos, Padre. A los que van a escuchar por primera vez, bendígalos. Le pido que nos abra el entendimiento, que nos dé el discernimiento de espíritu, que nos dé su Santo Espíritu para entender. Pido que la lección pueda ponerla en mis labios para que yo la pueda dar y que la gente pueda entender. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermana Telma, y a los que vayan a escuchar, déjenme, creo que no estoy conectado el micrófono, que es la otra parte de aquí más importante, que se escuche mejor la grabación. No lo había conectado. Ahora me deja saber cómo se escucha, hermana Telma. Si se escucha mejor ahora, por favor, le agradezco. Creo que se debe escuchar mejor ahora, en este momento, ya que no estaba conectado, pero ahora sí creo que está bien conectado. Bueno, hermanos, vamos a estudiar la escuela Si Confesamos, se llama el tema de hoy. Dice Primera de Juan 1:9, así la palabra de Dios dice así. Voy a empezar mejor con el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora viene el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, Primera de Juan 1:9, versículo clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La otra parte que se le olvida a muchos hermanos de otras iglesias es la siguiente: y limpiarnos de toda maldad. O sea que hay una obra que Dios hace, que Cristo hace, que es la obra de la santificación, de la limpieza espiritual, de quitar el pecado de nuestras vidas, de que nosotros no porque hayamos pecado anteriormente y que todos hemos pecado, como ya lo leí en el 8, quiere decir que tengamos que mantenernos en esa condición de estar pecando continuamente, sino que podemos abandonar nuestros pecados, o sea, dejar de practicar el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado, debemos mantener esto en la mente. Por eso la Iglesia Adventista enseña que hay que guardar los mandamientos de Dios, los mandamientos que es el carácter justo, santo y bueno de Dios, que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros y ser hechos a su semejanza. Por eso sí podemos practicar y guardar los mandamientos de Dios. Al Jesús limpiarnos de toda maldad, esa es la obra que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros.
Dice, confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Fíjense, hermanos, que esto es muy importante porque hay otra iglesia, que es la iglesia católica, enseña que que los hombres pueden perdonarle los pecados a los hombres, como los sacerdotes. Los sacerdotes de la iglesia católica dicen que ellos le perdonan los pecados a las personas y las personas vienen a confesarse ante ellos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios los puede perdonar. Ahora, si yo ofendo al prójimo, a un hermano, a una persona o a cualquier persona que yo no conozca, yo debo de pedirle perdón a esa persona, pero también ofendí a Dios. Por eso, finalmente, le tengo que pedir perdón a Dios, que es el que verdaderamente perdona los pecados. Las personas me pueden perdonar a mí, sí, pero el pecado todavía está registrado en el libro, en el libro de los cielos, cuando cometí un pecado contra el prójimo. Si yo cometí adulterio, pequé contra una persona aquí, pero también pequé contra Dios. O sea que el pecado es no solamente contra el prójimo, sino contra Dios. Por eso Dios es el que termina perdonando realmente los pecados. A veces hay personas que dicen, yo no te perdono, que te perdone Dios. Pues bueno, usted cumple con su parte de pedirle perdón a la persona a la que le hizo daño. Pero como dice la Biblia, solo Dios puede perdonar pecados. Nosotros no debemos ir tampoco a confesarnos solo ante hombres para pedir pecados, cuando Dios es el que verdaderamente perdona. Pero sí debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Dice aquí, considerando que Dios no cambia, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos, dice ahí. Hebreos 13:8. Vamos a leer Hebreos 13. Voy a leer Malaquías primero para que lo leamos directamente de la Biblia. Que no sea yo el que lo dice, sino que lo leamos directamente. Malaquías 3 dice 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora vamos a leer Hebreos 13:8. Aquí es Jesucristo. Hebreos 13:8, de Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que Jesús es Jehová, es Dios. Por eso Él no cambia. Y el Padre Celestial no cambia. Y el Espíritu Santo tampoco cambia. Porque es Dios. Vamos a leer ¿qué debemos comprender acerca de su deseo con respecto a la salvación de cada alma que ha creado? Es Salmo 78:38. Salmo 78:38. Vamos a leer el Salmo 78:38, versículo 38. A ver cuál es el deseo de Dios respecto a la salvación de cada alma que ha creado. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dios, misericordioso, el carácter de Dios, perdonador, pero nosotros somos rebeldes por naturaleza, siempre dados a desobedecer a Dios, y Dios todavía con su paciencia y su misericordia nos perdona, pero nos llama al arrepentimiento. Ese es el carácter de Dios. Un Padre amoroso que nos ama y que quiere que nos apartemos de toda la maldad. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo aquí. Dice aquí, Ezequiel 18:32. Vamos a leer Ezequiel 18:32.
para ver qué dice Ezequiel 18:32. Dice la palabra de Dios así. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Así que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Él quiere la conversión. Y cuando hablamos de conversión, me recuerda el Salmo 19:7. ¿Cuál es la conversión que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Salmo 19:7. ¿Qué es lo que Dios quiere grabar en nuestra mente, en nuestro corazón? Dice así. ¿Qué es lo único que Dios quiere grabar para que nosotros verdaderamente seamos convertidos para Dios y que seamos sellados para la salvación? Porque la salvación viene a través de Cristo, a través de la fe en Cristo, por haber aceptado el sacrificio de Él. Pero como ya leímos el primer versículo de 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y después dice y limpiarnos de toda maldad. Ese y limpiarnos de toda maldad es una obra que Jesús está haciendo, que es la limpieza del corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere grabar? Lo que Jesús quiere grabar en nuestra mente. ¿Ve? Esta parte que vamos a leer. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que Dios quiere grabar esa ley del amor, que es los 10 mandamientos, en nuestra mente. La quiere escribir en nuestro corazón, en las tablas del corazón. Ya no están en tablas de piedra. Ese es el nuevo pacto que Cristo vino a hacer con todos nosotros y que tuvo que derramar su sangre para poder ser nosotros perdonados por haber violado esa ley, porque todos la hemos violado, como lo leímos en 1 de Juan 1:8. Ahora vamos a leer el Ezequiel 18:32, que ya yo creo que ya lo leí. Y vamos a leer 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 habla de la paciencia que Dios tiene con todos los seres humanos, ¿verdad? 2 de Pedro 3:9. Dice así la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es la promesa? La promesa es de la segunda venida de Cristo, que Cristo viene. Y cuando Cristo venga, ¿qué es lo que va a pasar? Es que Dios ya ha hecho el juicio investigador y Cristo viene a traer la paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Vida eterna a los que bien hicieron y condenación y perdición para aquellos que hicieron maldad, que no se arrepintieron de sus obras. Dios le va a dar a cada uno de acuerdo a sus obras la paga. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El Señor no retarda su promesa, o sea, la segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perdón. Entonces, vamos a leer ahora Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La espada de la justicia cayó sobre él, sobre Cristo, para que aquellos pudieran salir libres. Murió para que pudieran vivir. Amén, gloria a Dios, la maravillosa gracia de Dios. Recordemos cuando Cristo estaba en la cruz, que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. También dijo, Jesús, a través de la justicia de Cristo es que podemos ser salvos, porque Él vive una vida perfecta, porque obedeció la ley de Dios perfectamente. Por eso la fe de Jesús nos lleva a la obediencia, porque una vez que nosotros vemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, eso nos debe de compungir a nosotros y de entender que Cristo nos enseñó y que la ley de Dios es una ley tan santa que Él tuvo que morir, y por el pecado de nosotros
fue el crucificado. Entonces eso nos debería llevar a nosotros a pensar de que si violamos los mandamientos de Dios, pues le estamos como crucificando nuevamente, como que si la sangre de Cristo no tuviera ningún valor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no practicar, de no cometer pecado. Dice así: en la dedicación del templo construido por Salomón, qué gran pasaje del Antiguo Testamento declara la voluntad de Dios para perdonar. Esto es Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 14. Vamos a leer, este versículo es muy conocido. Aquí está. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces fíjense la oración: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos cómo Dios quiere la humillación de su pueblo. Y hablando de eso, estamos viviendo en el tiempo de expiación que comenzó en 1844, cuando Jesús pasó a hacer la última obra de intercesión en el lugar santísimo. Comenzó lo que se llama el tiempo de expiación, el tiempo final del perdón, porque ya el tiempo se acaba. No lo sabemos cuándo comienza el tiempo, cuándo se cierra la puerta de la gracia, pero estamos en un momento solemne. Así como el pueblo de Israel entraba una vez al año, se acercaba al santuario porque era el día de expiación, todo el mundo tenía que estar humillado, arrepentido, no podía haber pecado en su vida, porque el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo frente a la presencia del arca donde estaba la presencia de Dios, la Chequina, y se hacía la expiación final, la última intersección por esas personas en ese año. Y Dios hacía una limpieza del santuario, y ahí el que no estuviera limpio era cortado del pueblo. ¿Qué significa esto para el final del tiempo? Que aquellos que todavía estén practicando el pecado, si se cierra la puerta de la gracia y Jesús sale del lugar santísimo y deja de interceder, porque Él va a dejar de interceder y va a decir: hecho está. El que es sucio siga siendo sucio, el santo siga siendo santo. Apocalipsis 22, 11. El impío el mundo siga siendo inmundo. ¿Qué va a pasar? La persona se va a quedar con sus pecados registrados, no arrepentido, porque la persona no tuvo un verdadero arrepentimiento y continuó practicando el pecado. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Que se va a perder para la eternidad. Por eso esto de lo que es el arrepentimiento verdadero, muy importante, y la confesión. Miren lo que dice aquí. Ya leímos cómo se repite esto en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ver qué dice. Y el 2 dice que si nosotros, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y una pregunta: ¿y qué es eso de qué es pecado? Porque estamos hablando de pecado, pero ¿qué es pecado? Para las personas que no saben, porque en las iglesias casi no se habla de lo que es pecado. Y las iglesias, las personas van y entran y usted sigue viendo pecado por todos lados, en la calle, fuera de la iglesia. En la iglesia hay pecado también. ¿Qué es pecado? ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de nosotros? Vamos a leer qué es pecado. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que Dios quiere que abandonemos los pecados, que dejemos de transgredir su santa ley. Los 10 mandamientos, que es la ley moral, la ley del amor, donde Dios dice cuáles son 6 mandamientos que se refieren al amor al prójimo,
y 4 mandamientos que se refieren al amor a Dios, que si amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, le vamos a obedecer. Y esos 4 mandamientos, tiene un mandamiento que casi nadie quiere aceptar y que Dios los está llamando al arrepentimiento, y es el sábado. ¿Se escucha ahora, hermana? Dígame si se escucha o no se escucha. Por favor. Entonces vemos que Dios quiere la limpieza espiritual de cada uno de nosotros y nos está llamando al arrepentimiento. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Dígame si se escucha ahora, por favor. Okay, yo creo que sí se escucha. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios quiere el arrepentimiento verdadero de cada uno de nosotros. Gracias, hermana Telma, por avisarme. Aquí dice lo siguiente: el pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo. Hay personas que tienen la mala costumbre de irle a comentar a los hermanos o a los demás sus faltas personales. Satanás mismo está escuchando todo lo que uno dice y se burla. Nosotros no necesitamos ir ante un hombre o ante una mujer que son pecadores igual que nosotros a decirles nuestras faltas personales, nuestros pecados, porque eso lo que hace es rebajarlo más a ellos también. O sea, no tienen necesidad de escuchar más pecados, porque ellos también tienen sus propios pecados. Mejor ir a Dios en privado, arrodillarnos, confesarle a Él específicamente cuál es nuestro pecado y pedirle que nos ayude a abandonarlo, que nos dé la convicción de lo que es el pecado y que ponga asco, para decirlo así, por ese pecado, para que no lo volvamos a cometer, porque solo Dios puede quitar el pecado de nuestras vidas. Nosotros no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, pero sí tenemos que tener la disposición a querer cambiar y tenemos que reconocer que hay la maldad dentro de nosotros y que solo Dios la puede quitar si venimos a Cristo Jesús y nos agarramos de Cristo, de su mano, porque solamente a través de Cristo es como lo podemos hacer. Jesús dijo: agarrado de mí todo lo podéis hacer, pero separado de mí nada podéis hacer. Solamente si estamos en Cristo podemos ser vencedores. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esa es la fórmula. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué caemos en la tentación? Porque estamos debilitados, porque no estudiamos la palabra, porque no oramos, porque no pedimos el Espíritu Santo, porque no estamos en comunión diaria con Dios y nos alejamos de Cristo. Y de esa manera, cuando estamos apartados de Él, es cuando viene el enemigo, nos tienta y caemos por falta de consagración. Eso es lo que pasa. Por eso el enemigo nos encuentra como una presa fácil. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Todo pecado es una ofensa contra Dios y ha de ser confesado a Él por Cristo. Todo pecado abierto debe confesarse abiertamente. El perjuicio causado a un semejante debe ser arreglado con el que fue ofendido. Si cualquiera de los que buscan la salud se hizo culpable de la maldicencia, si sembró la discordia en la familia, el vecindario o la iglesia y provocó desunión y disensión, si por alguna mala práctica indujo a otros a pecar, debe confesar estas cosas delante de Dios y delante de las personas que fueron ofendidas. Esto a veces no es fácil, porque el orgullo de las personas o de nosotros, me voy a incluir yo, por supuesto, el orgullo de los seres humanos es tan grande que no les impide dar su brazo a torcer y a pedir perdón y a reconocer que se equivocó o que hizo algo que hizo mal delante de los demás, que influyó a los demás, los ofendió. Eso de reconocer públicamente y aceptar
que uno se equivocó. No es fácil para las personas porque la persona se tiene que humillar. Y Dios dice que si su pueblo se humillare, Él los perdonará. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuando le hacemos daño al prójimo, cuando lo ofendemos, pedir perdón, reconocerlo si es públicamente la ofensa delante de todos y pedirle perdón a las personas y a Dios también. Imagínense esto, hermanos. Todo esto Dios lo pide y nosotros a veces somos tan duros y orgullosos que no queremos hacer nada de esto. A veces las personas dicen, no, yo amo a todos mis hermanos, pero con fulanito lo tengo así desde lejito, desde lejos. Lo amo, pero desde lejos. Entonces eso no es un verdadero perdón. Eso no es una verdadera, el carácter del cristiano. Verdaderamente no puede haber nada en nuestro corazón en contra de nadie. Raíces de amargura se llaman eso. No puede haber nada que nos separe de ningún hermano. Todos debemos estar unidos en armonía, en el amor de Cristo. Como la obra del Espíritu Santo es generar convicción en el corazón. San Juan 16, 8. Vamos a leer San Juan 16, 8. El primer paso para recibir el perdón. San Juan 16, 8. Vamos a ver. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado, de que violamos la ley de Dios y que tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que el Espíritu hace. El Espíritu Santo nos convence para que no sigamos violando la ley de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra primera respuesta? Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Vamos a leer cuál es la respuesta que tenemos que tener. Dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Hay hermanos, mucha gente, tristemente, que quiere ocupar el lugar de Dios. Y cuando ven a otro hermano que pecó, que cayó, lo condenan. O se ponen en el lugar de Dios, como los fariseos, que le quieren caer a piedra a las personas. Y a esas personas las ponen como lo peor delante de todos y lo señalan. Y entonces, como a la mujer pecadora, la adúltera, que le querían tirar piedra y Jesús estaba con ella ahí y les preguntó a todos los demás, bueno, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dios dice que no debemos de juzgar para no ser juzgados. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces queremos ocupar el lugar de Dios y Dios es un Dios perdonador y misericordioso. De esa misma manera nosotros deberíamos ser perdonadores y misericordiosos, no olvidándonos de que nosotros podemos llegar a caer también. Siempre hay que ponernos en el lugar de las otras personas, que nosotros también podemos llegar a caer. Y por eso Jesús nos dice que no juzguemos, para que no seamos juzgados nosotros. Así que la convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Ese arrepentimiento producido por la influencia de la gracia divina en el corazón, induce a la confesión y al abandono del pecado. Tales fueron los primeros frutos que el apóstol declaró que habían visto en la vida de los creyentes de Corintios. Hechos de los Apóstoles, página 261. Cuando Pablo les dijo que se arrepintieran porque habían matado a Cristo, que era el autor de la vida, que era el Señor. Y él dijo, arrepentíos para el perdón de los pecados y bautícese cada uno en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Y ahí
ellos se compungieron cuando entendieron el pecado que habían cometido. Cuando consideramos el ejemplo del día del Pentecostés, ¿qué sucedió como resultado del despertar de la conciencia hacia la convicción del pecado? Esto es lo que le estaba diciendo yo ahora lo vamos a leer, Hechos 2, 36 y 37. Hechos 2, 36 al 37 y 37. Dice así. Escuchan lo que le dijo Pedro, ¿verdad? Aquí, en Hechos de los Apóstoles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, Señor y ungido, el Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué otra cosa es importante si queremos entrar al reino de los cielos? No solamente el arrepentimiento y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Sino también que debemos bautizarnos, el bautizo. Mire lo que dice San Marcos 16, 16. Voy a leer Marcos 16, 16. Dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Así que Dios manda a bautizarse. ¿Qué significa el bautizo? El bautizo significa la muerte a la vida antigua, a la muerte al pecado, a la vida del viejo hombre y al nacimiento de una vida nueva en Cristo Jesús, apartados del pecado, dejando de violar la ley de Dios. Eso se conoce como el nuevo nacimiento que hoy en día la gran mayoría no quiere aceptar. Las iglesias no quieren aceptar, verdaderamente no entienden lo que es el nuevo nacimiento y creen que pueden seguir practicando el pecado y que de todas maneras Cristo los salva porque Cristo es muy bueno y como ya ellos creyeron en Cristo pueden seguir practicando el pecado, violando los mandamientos de Dios, violando el sábado. Eso es un error tremendo, un error fatal, un error monumental. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento de pecados. ¿Entienden? Voy a leer ahora aquí. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe de realizarse ahora. Esto es lo que se conoce como el tiempo de expiación. Tenemos que estar en un tiempo de meditación, de arrepentimiento, apartarnos del pecado. Todos debemos estar unidos en ese mismo pensamiento de consagrarnos a Dios, porque el Espíritu Santo puede ser derramado en cualquier ocasión donde estemos reunidos nosotros o en cualquier parte. Dios puede darnos el Espíritu Santo en este momento. No tiene que ser para el futuro, que mucha gente piensa que eso está más en el futuro. No, ahora lo podemos recibir. Lo que tenemos que tener es el receptáculo, las vasijas limpias para poderlo recibir. Apartarnos de toda maldad, limpieza espirituales para poder recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer aquí. ¿Cómo podemos describir el resultado de la convicción que conduce a un cambio de vida? Hechos 2:38, ya eso le dijo Pedro a los israelitas, al pueblo de Israel. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.
Antes que pudieran los israelitas hallar verdadera paz, deberían ser inducidos a ver y confesar el pecado mismo del cual se había hecho culpable. Hay muchas personas que llegan a la iglesia, voy a hablar de la iglesia adventista, porque es de donde nosotros somos adventistas, ¿verdad? Porque creemos en la misma fe, tenemos la misma fe. No importa si estamos en la organización o no. La salvación no depende de una organización, depende de Jesús. Solamente en Jesús podemos ser salvos. Entonces, mucha gente viene a la iglesia y vienen y les enseñan y los tratan de adoctrinar. A veces ni los adoctrinan, sino que vienen y los bautizan inmediatamente. Pero esa persona todavía no ha entendido lo que es el pecado. Si la persona no entiende qué es el pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Y si la persona se va a bautizar y no hay un arrepentimiento todavía, ese bautizo es como un chapuzón en el agua, que la persona ni siquiera supo lo que hizo. O sea, las personas tienen que enseñársele qué es lo que es el pecado y que debe de confesarse, que debe de confesar sus pecados, abandonarlos para poder bautizarse. Porque si la persona se quiere bautizar pero va a continuar en el pecado, entonces no hay un arrepentimiento sincero. Y hoy en día se ha malinterpretado mucho lo que es el bautismo, porque la gente quiere contar los números de las personas que se están bautizando en las organizaciones religiosas para ser los miembros simplemente, y las personas continúan en el pecado, continúan haciendo todo lo malo. Jesús llama que tenemos que venir a Él como somos, en nuestra condición, como pecadores, haciendo, si nunca nos hemos arrepentido, de todas maneras debemos venir a Él y Él nos va a dar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo da es Jesús, lo da Dios, lo pone en el corazón. Pero para bautizarse debe haber una confesión de pecados, ¿ve? Y el arrepentimiento, que uno tiene que reconocer que hemos violado esa ley de Dios y que debemos cambiar. Y Dios nos perdona y nos va a limpiar de toda maldad, como leímos en 1 de Juan 1:9. Y Él va a poner un corazón nuevo, un corazón limpio dentro de nosotros, nos va a dar su espíritu para que podamos guardar la ley de Dios, obedecerla. Dice así: antes de que pudieran los israelitas hallar verdadera paz, debían ser inducidos a ver y confesar el pecado mismo del cual se habían hecho culpables, patriarca y profeta. Eso es lo que nosotros debemos inducir a las personas, que vean, que entiendan lo que es el pecado. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Nosotros muchas veces decimos: oh Señor, perdona nuestros pecados, pero no le queremos decir cuál es nuestro pecado. Hay que especificar qué pecado uno está cometiendo a Dios, confesárselo directamente, reconocerlo individualmente, cada pecado. Hay que hablarlo individualmente, no es en plural, no es perdona nuestros pecados, una oración de 2 minutos y decirle a Dios: sí, perdona nuestros pecados, y ya con eso, como quien dice, es suficiente, como para cumplir una religiosidad. No, la verdadera oración es de origen específico, es una relación íntima con Dios, y Dios quiere que le hablemos como un amigo, que le digamos, ¿verdad?, acerca de nuestro pecado directamente a Él, pero que lo reconozcamos, lo que hicimos. Yo veo cómo hacen confesar a los delincuentes en los programas de investigación en el internet, cuando agarran a los delincuentes, a los asesinos, y buscan por todos los medios que esa persona confiese su delito. Pues Dios también quiere que confesemos nuestro delito, porque si no lo hacemos nosotros, como quiera, Satanás nos va a acusar en aquel día del juicio, que Él es el acusador de nuestros hermanos, y nos va a acusar. Y si nosotros no le confesamos eso a nuestro abogado, va a ser como una especie de que Satanás nos conoce a nosotros mejor que el abogado defensor, que es Jesucristo, como que si nosotros no se lo dijimos a Él primero. Es mejor estar a cuentas con el abogado, que es Jesucristo, confesar nuestros pecados, y Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 de Juan 1:9. ¿Ves? Que cómo todo esto encaja.
Así debe de ser. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que deben ser presentados solamente a Dios, ante Dios. Pueden ser ofensas que se deben confesar a individuos que han sido dañados por causa de ellos, o pueden ser de tipo general que deben ser presentados ante el pueblo. Pero toda confesión debe ser definida y al punto, reconociendo los pecados mismos de que sois culpables. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 601. Un ejemplo falso de arrepentimiento. Se arrepintió Judas de haber traicionado a Cristo ante los principales sacerdotes, Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14. ¿Se arrepintió Judas de haber traicionado a Cristo ante los principales sacerdotes? Esa es la pregunta. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Wow. Entonces ahora vamos a leer el 47 y el 49. 47 y 49, al 49. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, que era Judas Iscariote, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Le dio el beso, ese es el famoso beso de Judas, la traición. Jesús traicionó a su maestro por 30 piezas de plata y lo entregó con un beso. Esa era la señal que le había dado a los sacerdotes para que lo arrestaran. Y esa fue la forma como lo traicionó. Entonces vamos a leer por qué sí o por qué no el falso arrepentimiento de Judas. Vamos a ver. Ahora vamos a Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué tristeza. Hoy mucha gente hace lo mismo. Judas no solamente estuvo en el tiempo de Jesús. Hay mucha gente que se suicida, se mata a sí mismo. Cuando hacen algo malo en contra de alguien o cometen un pecado, las personas se encierran en sí mismos y no acuden a Dios, que es el único que los puede perdonar, y pedir perdón y arrepentirse y encontrar la paz en la mente y en el corazón para que Él los pueda sanar. Jesús le hubiese dado la oportunidad al mismo Judas de perdonarlo, pero él no fue a Jesús. Aquí hay dos ejemplos en la Biblia. Muestra el ejemplo de Pedro, y el ejemplo de Judas. Los dos negaron a Jesús. Es más, todos negaron a Jesús. No solamente Pedro y Judas negaron a Jesús. Todos los discípulos abandonaron a Jesús. Quiere decir que lo negaron. Entonces lo dejaron solo. Entonces hoy muchos cristianos dejan y abandonan a Jesús, lo niegan públicamente, con su testimonio, con lo que hacen, con lo que dicen, lo niegan, lo negamos. También me voy a meter yo, ¿verdad? Todos lo negamos a veces en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de actuar, con nuestros actos. Cuando fallamos, cuando cometemos el pecado, estamos abandonando a Jesús. Ahora, la diferencia es que nosotros, como Pedro, reconoció, se acordó y se arrepintió y se humilló y lloró amargamente por el pecado y vino a Jesús, que era el único que lo podía perdonar. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero Pedro hizo
un acto de contrición que no lo hizo Judas. Judas verdaderamente no tuvo un arrepentimiento sincero, porque si él hubiese reconocido su falta, él hubiese venido a Cristo, ¿verdad? Que era al que le había hecho el daño. Pero él lo que tuvo fue un temor de la ira, del juicio de Dios, de lo que venía después, y no tuvo el valor, no tuvo el verdadero arrepentimiento. Es un misterio, ¿verdad? No podemos, no puedo decir exactamente lo que él hizo, pero por lo que relata aquí la historia, pues no se arrepintió verdaderamente. Aquí dice, vamos a leer aquí esta parte. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como hijo de Dios y suplicándose que se librase. Miren lo que hizo Judas. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. Pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo: para esta hora he venido al mundo, el deseado de toda la gente. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no estar juzgando a nadie, porque solo Dios conoce el corazón, quién verdaderamente se arrepiente y quién no se arrepiente, eso lo sabe solamente Dios. Judas, por sus hechos, demostró que no se arrepintió. Él no vino al autor de la vida, Cristo, y se hubiese mantenido ahí en arrepentimiento sincero, no se hubiese ahorcado. Mucha gente hoy se ahorca espiritualmente y se apartan de la verdad al rechazar la verdad de Dios, la verdad de Cristo, y se están ahorcando lentamente ellos mismos porque se apartan de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Entonces, cuando una persona se aparta de Cristo, se está muriendo lentamente, se está ahorcando prácticamente. Dice así: una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido. Y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha, el camino a Cristo. Cuando usted ve a una persona que usted le pregunta porque lo descubrieron haciendo algo malo, porque cometió un pecado, porque violó la ley de Dios, y usted le dice, por ejemplo, con el sábado, a las personas que hay que guardar el sábado porque es pecado violarlo, es un pecado violar cualquiera de los 10 mandamientos, y las personas vienen y le acusan a uno: ah, pero tú no pecas. Oh, pero seguro que tú no has pecado y tú no pecas acá. Tú no pecas, tú eres un santo, le dicen a uno de una vez. ¿Qué implica eso? Que ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Ahí no hay una verdadera aceptación de la convicción del pecado, de lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer. Las personas siempre dan una excusa por el pecado, es lo que está diciendo. Como el borracho, usted le dice que el alcohol lo va a matar. Y ellos dicen: sí, yo sé, tranquilo, nos morimos de todas maneras, dicen. El cigarro, el tabaco, o el homosexual, o la lesbiana, o la prostituta. No, todos somos pecadores, nadie tiene por qué juzgarnos, todos somos hijos de Dios, creen que practicando el pecado se van a salvar. Y es un engaño. Entonces, dice así, no importa, voy a leer esta parte que es muy importante. Por medio de la fe y la oración, escuchen esto, que es lo más importante de esta lección para mí. Por medio de la fe y la oración, todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Por medio de la fe y la oración. Nadie
puede ser forzado a transgredir, o sea, a pecar, a violar la ley de Dios. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. O sea, que primero lo tiene que... el que va a pecar lo acepta voluntariamente primero. O sea, concede, consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. O sea que el pecado comienza aquí en la mente. Nosotros maquinamos la concupiscencia, se le llama. Cuando una persona va a pecar, ya mentalmente lo maquina en la mente primero, antes de hacerlo. La mente, el pecado comienza aquí, como dijo Jesús, el adulterio. Cuando ya tú miras a una mujer para codiciarla, ya en tu mente ya cometiste pecado, ya adulteró, porque codició a la mujer. Entonces, no es lo mismo mirar a una mujer desnuda, un ejemplo, por error, y voltear la cara y quitarse y no estar maquinando la mente, eso no es pecado, que a usted vea de repente una mujer vestida normal y ya usted la esté desnudando en su mente. Voy a ponerlo desde ese punto de vista. O que usted ya esté maquinando cómo hacer la maldad en su mente, porque es consciente. Usted mismo es el que está decidiendo pecar, porque la mente suya es la que lo está maquinando, dándole vueltas. Con alevosía se llama eso. Hermana Telma, si tiene un comentario o cualquiera que nos escuche pueden dar los comentarios. Oye, esta es una escuela. Mire lo que dice aquí. Nadie puede ser forzado a transgredir. Hay libre albedrío. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. Todos decidimos. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Así que no hay ninguna tentación que nosotros no podamos vencer. Jesús la venció todas. Y Jesús nos enseñó a nosotros cómo vencerlo. Jesús usó un escrito está. Jesús nos utilizó la Biblia, la palabra de Dios, las promesas que estaban ahí, para no caer en tentación. Y antes de eso también Jesús, antes de ir al desierto, iba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede mantener en jaque a Satanás, el único que nos puede convencer de pecado, el único que nos puede ayudar a vivir una vida santa. Por eso tenemos que pedir el Espíritu Santo todos los días y necesitamos estudiar la palabra de Dios todos los días, orar todos los días y estar en armonía con Dios de esa manera. Si estamos haciendo eso, tenemos una vida espiritual más fuerte. Satanás viene con las tentaciones y le podemos decir, escrito está. Solo el Señor tu Dios adorará. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, tenemos que ponernos más al día con todas estas cosas, porque esto es muy importante. Explica si esta fue una clase de arrepentimiento que lleva o no a la vida eterna. Mateo 27, 5 y 2. Mateo 27, 5 y 2. Dice así Mateo 27, 5. Y arrojando Judas, ¿verdad?, las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por supuesto que esto no lo lleva al arrepentimiento verdadero. Y 2 de Corintios 7, 2 de Corintios 7, versículo 8 al 11. Dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquellas cartas, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que cuando Dios nos muestra el pecado y nos da, el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado, eso causa tristeza en nuestra vida. Debe haber tristeza, indignación, debe haber el arrepentimiento indica eso, que hay tristeza por el pecado, que hay indignación. Dice que hay temor. Cuando uno peca y uno reconoce su pecado, uno puede causar una tristeza muy grande, pero uno tiene que venir entonces en el arrepentimiento a Cristo y Él nos va a levantar. Él nos levanta cuando caemos. No nos podemos quedar en el piso porque Cristo levantó a la mujer pecadora y le dijo, vete y no peques más. Eso es lo bonito del Evangelio, que Cristo, que aún siempre nos hace igual a Él, nos hace hermanos, y se olvida de todos nuestros pecados, lo echa en el fondo del mar y nos levanta y nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Muchos se engañan a sí mismos y entran en planes con los que el Señor no tiene nada que ver. Pero el único curso seguro a seguir es obedecer la palabra del Señor. En lugar de hacer esto, muchos se proponen hacer cosas maravillosas. Les resulta más fácil planear algo grandioso para el futuro que vaciarse de sí mismos, entregar a Dios el corazón, la mente y la voluntad y someterse a ser moldeados por aquel que puede crear y destruir. Que los jóvenes examinen críticamente sus motivos mediante la oración y el escrutinio de las Escrituras y vean si su propia voluntad e inclinaciones no se alejan de los requisitos de Dios. Siempre tenemos que probarnos a nosotros mismos, ver que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí hay un ejemplo del verdadero arrepentimiento, que es el Salmo 51, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando no reconocemos nuestros pecados ante Dios y en cambio guardamos silencio al respecto? Salmos 32, 3 y 4. Cuando una persona sabe que está pecando, pero se calla la boca, no dice nada y no reconoce su pecado, ¿qué sucede? Se seca el corazón, se envejecen los huesos, la persona se va muriendo lentamente, porque el pecado es como una lepra que se lo va comiendo a uno lentamente, y si la persona se mantiene en esa condición, el camino es la muerte eterna. La muerte física y la muerte eterna, las dos cosas. Entonces, en la vida, si nosotros estamos en paz con Dios, con Cristo, tenemos vida en Cristo Jesús. Él es como una fuente de vida eterna, del agua de la vida eterna. Nosotros, al estar en armonía con Él, estamos arrepentidos, le hemos confesado nuestros pecados, no tenemos ningún tipo de temor, estamos caminando en libertad, porque la ley de Dios es la ley de la libertad. Estamos libres en Cristo Jesús, salvos en Cristo Jesús, con la mente tranquila. ¿Ves? Es lo hermoso del Evangelio de la Paz. Después que el profeta Natán fue directo a revelar el pecado a David, en 2 de Samuel 12, 1 al 12, dice como la historia del hombre rico que tenía muchas ovejas y el hombre pobre que tenía una sola, y vino el hombre rico y le hizo una reunión para darle a un extranjero que venía un cabrito, cocinó el cabrito del hombre pobre. El hombre rico agarró la cabrita, la ovejita del hombre pobre, y se la dio, y el rey David dijo que muera irremisiblemente ese hombre, porque es un malvado. Y Samuel llegó y le dijo quién era ese hombre. Él le dijo, ese hombre eres tú, porque le quitaste la mujer a Urías, el que era uno de los siervos de David. Le quitó la mujer a Jezabel,
y se la quitaste, que era lo único que él tenía, y tú teniendo tantas mujeres que Dios te había dado, ¿verdad? Que tú tomaste, que Dios te dio de todo, se la quitaste. Y él ahí se arrepintió, él se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de que él merecía la muerte, porque hasta él mismo lo había confesado, lo había dicho, que le salió del corazón, y él se vio en esa condición y le pidió a Dios que le perdonara, y le pidió un espíritu nuevo, o sea, que no le quitara su Santo Espíritu, que le perdonara, que le diera un corazón nuevo, un corazón recto. David se arrepintió verdaderamente, y David fue un hombre que mató, codició, adulteró, mintió. Un ejemplo para que todas las personas vean que Dios perdona y que sí se pueden guardar los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice que también David guardó todos los mandamientos de Dios y que era un hombre con el corazón conforme a Jehová, o sea que tenía el corazón conforme a él. Pero Dios no mira los pecados pasados, Él mira el presente, cómo vivimos nosotros hoy, y nos perdona, y debemos caminar en la verdad, caminando con la luz, caminando en obediencia a Dios. El reproche del profeta conmovió el corazón de David, se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios, patriarcas y profetas. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para minorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos con que se lo amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios, vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. Esto es importante. Debemos pedirle a Dios que nos dé aborrecimiento por el pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación, que esto fue lo que hizo Judas. Judas ni siquiera se esforzó por buscar el perdón y apartarse de lo que había hecho. Pero aquí David dice que no abandonó la lucha en su desesperación. Nosotros podemos estar en una condición de pecado, porque a veces las personas no han dominado todavía y están en un punto que no han vencido. De repente una persona que toma alcohol o que fuma no ha vencido en ese carácter, en ese defecto de carácter que tiene. Pero no debe de abandonar la lucha en la desesperación. Debe continuar pidiéndole a Dios y acercándose a Dios, así sea en su borrachera, fumando, como sea. Buscar a Dios, así esté mal, pero pidiéndole a Dios que le dé esa limpieza, que le ayude a apartarse de ese pecado, que no lo abandone, que no suelte. Tenemos que pelear con Dios, tenemos que agarrarlo, tratar de agarrarlo de la mano para que nos ayude a vencer. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Así que podemos venir a Jesús como somos pecadores, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que también esto ocurrió con Simón de Betania. Esa es la historia en Lucas 7 del 40 al 48. Ahí está la historia de María, la pecadora, que vino ante Jesús y le limpió los pies con los cabellos y con sus lágrimas. Y Simón de Betania, que era uno de los judíos que estaba ahí, que era otro pecador también igual que todo el mundo, juzgando a Jesús, porque decía, si él supiera quién es esa mujer pecadora, no se dejaría estar limpiando los pies por ella. O sea, no estuviera con ella. Y Jesús, que lee el corazón, le dijo, mira, tú viniste, yo vine aquí a tu casa, no me ungiste con aceite, no me diste un abrazo, ni me besasteis. Y vino esta mujer y se echó a mis pies, y me besó mis pies, me lavó con sus lágrimas, y me limpió con sus cabellos. Es la única, un ejemplo que Dios nos da de que cómo esa mujer iba a ser recordada a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cómo ella lanzó ese alabastro en sus pies, ese perfume, y él juzgándola de que era una mujer pecadora. Nosotros a veces también podemos llegar a caer en ese ejemplo de fariseísmo,
mirando los defectos de carácter de los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. Dice aquí así. Voy a leer. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped, o sea, a David, cuando David le mostró, ¿verdad? Y a Simón, perdón, también. Cargó a su huésped la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Simón? Si se le perdona el pecado, si se le perdona una deuda a una persona que debe 50 piezas de plata, por ejemplo, y si el Señor le perdona a otro 500 piezas de plata, porque no tenían cómo pagarle, ¿quién le agradecerá más? ¿Quién le tendrá más? ¿Quién le debe más? O sea, ¿quién le amará más a esa persona? Y Simón le dijo al que le perdonó más, al que le perdonó la deuda mayor, ese le amará más, porque era mayor la deuda que tenía. Entonces, en este caso, Jesús le hizo decir a Simón la respuesta, ¿verdad? Para que él mismo se diera cuenta de su pecado. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque, de lo que dijo Simón, bajo el velo de una parábola. Cristo no le dijo a Simón, Simón, no diga eso, esa mujer es una mujer que está arrepentida, o sea, no la juzgue. Jesús no le dijo nada a Simón públicamente, no lo rebajó delante de los demás principales, porque estaban todos los principales judíos ahí, y habían ancianos, y habían gente que todos se relacionaban con él, y ellos, pues Jesús no lo quiso rebajar ni humillar ahí a él, sino que lo hizo con una parábola. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. O sea, que él era partícipe del pecado que ella llevaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Como nosotros ninguno podemos pagar lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Para poder ser salvos nosotros, Él murió en la cruz por haber violado la ley de Dios nosotros. Y Él no la violó. Él vivió una vida santa, perfecta, y ahora a través del sacrificio de Él nosotros podemos llegar a ser salvos. Es una deuda que nunca ningún ser humano la puede pagar. Solo Él es nos compró con su sangre. Le pertenecemos. Entonces, Simón, aquí dice, Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las dos personas, porque cada uno tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista. Sobrecogido de vergüenza, comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió. El orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Amén, gloria a Dios. El deseado de toda la gente, página 519 a la 521. Este es el problema de hoy, hermanos. Muchos fariseos, mucha gente que tiene el orgullo en el corazón, que no aceptan sus errores, que no aceptan cuando están equivocados en una doctrina,
en una falsa enseñanza y la gente, por eso hay tantas iglesias, igual que los fariseos antiguos, que estaban los saduceos, los fariseos, había un grupo que creía en la resurrección, el otro grupo no creía en la resurrección, no sabían lo que pasaban después de la muerte, habían gente que creía en la doctrina de los nicolaitas, habían falsas doctrinas por todos lados como las hay ahora. Y el orgullo es el que lleva a la perdición a las personas, porque cuando se les presenta la verdad y las personas siguen en el orgullo y no dan su brazo a torcer como lo hizo Simón. Simón dio su brazo a torcer y dice que fue humillado. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Jesús dijo que si queremos entrar al reino de los cielos tenemos que ser mansos y humildes de corazón. El don del perdón. Si estamos hondamente involucrados con la transgresión, ¿cómo podemos ser conducidos a un profundo y genuino dolor por nuestros pecados? Hechos 5:30. Hechos 5:30. Vamos a leer rápidamente, ya vamos a terminar. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Cómo podemos encontrar el perdón? No es por nuestro arrepentimiento. Nosotros debemos arrepentirnos y pedir perdón, pero el perdón ante Dios no se encuentra en nuestro arrepentimiento. Se encuentra en el arrepentimiento, en el perdón a través de Cristo Jesús. Porque Cristo murió en nuestro lugar. Por eso tenemos perdón. El perdón solamente lo da Dios por el sacrificio de Cristo. Por eso la gracia de Cristo, el don de Dios es Cristo Jesús. Él es el que nos da perdón y arrepentimiento. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Hay muchos cristianos que dicen que ellos no son el pueblo de Israel, que ellos son gentiles, que es un error, porque ya no es judío ni gentiles, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 y 29. El israelita, Israel es todo aquel que acepta a Jesús. Y si no acepta a Jesús y no es Israel, aquí dice, mire esto, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿A quién da arrepentimiento y perdón de pecado? ¿Quién es el que lo da? Jesús. ¿Se lo da a quién? Al pueblo de Israel, al Israel espiritual, a todo aquel que acepta al Dios verdadero, a todo aquel que acepta a Cristo, Dios le da el arrepentimiento. Ese es el Israel de Dios. Le da arrepentimiento y perdón de pecado. Gloria a Dios. Isaías 55, 6 y 7. Ya vamos a terminar, hermanos. Disculpen la... Isaías 55, 6 y 7. Dice así. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Sentir un arrepentimiento como este es algo, pero voy a leer a Hebreos 4:6 antes de empezar con esto. Muy importante esta parte también. Hebreos 4:6 antes de empezar con la cita. Dice así Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, y otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que Dios nos llama a que oigamos la voz, que no endurezcamos nuestros corazones. Es 4:16, perdón.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Así que tenemos que acercarnos a Cristo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice así la cita: sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se le obtiene únicamente de Cristo, que ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. El camino a Cristo, página 25. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta seros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal, dice Jeremías 13:23. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No podemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos. Así que podemos venir a Cristo tal como somos, con todos nuestros pecados, y nadie debe de poner ningún impedimento para que una persona venga a la iglesia, sea lo que sea, haga lo que haga. Viene a los pies de Cristo, hay que aceptarlo. Cristo dijo: yo a nadie he hecho fuera, dijo él. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús aceptó a todos, a los pecadores, pero los llamaba al arrepentimiento. O sea, Jesús, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, Él va a crear, nos va a dar el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados. Él nos va a dar las dos cosas, todo lo que es necesario. Dice así: ¿hasta qué punto podemos esperar que esta obra de Dios se haga por nosotros y en nosotros? Hebreos 12:12. Ya vamos a terminar, faltan dos cositas nada más, rápido. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. Amén. Entonces dice así, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que lo que Dios hizo, comenzó en nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo la primera vez, muchas veces todavía no hemos vencido en algo. Dice aquí que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Cristo nos está perfeccionando. Dios va a vencer, nos va a ayudar a vencer, a lograr la perfección del carácter en la medida que nosotros queramos hacer ese cambio en nuestras vidas. Si venimos a los pies de Cristo, pues Él va a perfeccionar esa obra del carácter en nuestra vida. Dice así: el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que se arrepienta en el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Amén. Así que Dios conoce cuáles son todas nuestras debilidades y flaquezas y Él nos va a ayudar. Dios sabe cuál es nuestro punto débil. Y bueno, esta ha sido toda la escuela. Le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a que Él pueda transformarnos y ayudarnos a vencer en todos los puntos de debilidad que tengamos cada uno de nosotros, y que los reconozcamos ante Dios y confesemos esos pecados, y que pidamos que Dios nos dé tristeza y
y que nosotros rechacemos el pecado en nuestra vida para que de verdad haya un verdadero arrepentimiento. Les invito a orar para terminar. Gracias, Padre eterno, Padre bueno, Padre santo, gracias por esta lección, gracias por enseñarnos, Padre, acerca de lo que es la confesión, lo que es el arrepentimiento y el perdón, que solamente a través de Cristo podemos recibir ese perdón y el arrepentimiento de pecados, Padre. Le pedimos que nos ayude a ver la deformidad del carácter, que nos ayude a ver lo asqueroso, lo malo que es el pecado en nuestras vidas, cómo nos deforma, cómo nos hunde en la miseria, que nos ayude a abandonar los pecados, Padre. Perdónenos. Le pedimos que bendiga, le pido que que bendiga a los hermanos que están escuchando, la hermana Telma, su familia, su hermana Marta. Pido por todos los hermanos que se vayan a conectar después, que los bendiga a todos, Padre. A toda nuestra familia, a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ucrania, esos países que están bajo dictadura, que los ayude, Padre. Mucha gente necesitada, pasando hambre. Pido por Turquía, Siria, por tanta gente que falleció ahí, por los familiares, que les dé consuelo, que les ayude a que ellos puedan ver quién es el Dios verdadero, que es Jesucristo. Esas religiones que son musulmanes, que no creen en el Dios verdadero, que usted les abra de alguna manera, que les llegue el evangelio a ellos, Padre. Pido por toda la iglesia que se está uniendo en todas partes de la tierra, que están estudiando, que van a escuchar su culto sabático, que los bendiga a cada uno, a todos los predicadores. Padre, le pido por los enfermos, por los que están necesitados, por los que están en cama, que usted ponga su mano sanadora sobre ellos, sobre los que están buscando un hogar, un techo que no tienen, sobre los inmigrantes que están aquí en este país, Padre, y en todas partes que hay tantos inmigrantes, que los bendiga y los ayude para que puedan legalizar su situación y se puedan establecer y trabajar y tener una vida normal, que puedan sostenerse, Padre. Le pido por ellos porque sufren mucho los inmigrantes. Pido también por los homeless, los que no tienen hogar, que les dé un techo, y los que están buscando trabajo, Padre, también. Por cualquier persona que tenga problemas legales en las cortes, pido por todos ellos, por los que están en las cárceles. Y le doy gracias, Padre, por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado, hermana Telma, Sara, feliz sábado. Gracias por su participación. Que Dios los bendiga. Recuérdense que tenemos la página eltercerelias.com y la radio eltercerangel.com. Pueden poner eltercerangel.com, hay una radio 24 horas, 7 días a la semana. Y tenemos hoy a las 6 de la tarde el programa radial en la 12:20 AM en Kissimmee. Vamos a transmitir por Facebook a las 6 de la tarde. Estamos estudiando unos temas bien hermosos con el deseado de toda la gente. Vamos a continuar hoy, muy importante, muy buena el estudio, la lectura que estamos haciendo para hoy en la noche, porque nos ayuda a meditar. Es muy bonito, yo les recomiendo que escuchen. Hoy a las 6 de la tarde en la Facebook se conectan, y que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado y que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones.